Felipe Lara o Felipe Gertrudis, que sería lo suyo, Felipe Gertrudis Lara, y como seudónimo en el plano artístico como el extremeño, ¿no? Vivo aquí en esta población de Griñón por unas circunstancias no fáciles de entender y de explicar. Bueno, vamos a ver. Yo tengo dos, si se puede llamar, aficiones por nacencia, como decimos los extremeños. Una, la del flamenco, que la heredé de mi padre, que era un excelente cantador, manchego, porque en La Mancha no hay que olvidar esto, y el que no lo sepa se lo digo, hay, hubo y hay muy buenos cantadores. Y mi madre, poetisa, una mujer que ya en aquellos años, que si ahora viviese tendría ya ciento y muchísimos años, pues era una mujer que sabía escribir y bien. O sea, porque, bueno, pues se dieron circunstancias familiares, era hija única y pudo, pues, adquirir una formación dentro de la humildad que su familia no era potentada. O sea, tenía una situación más o menos a base de trabajo, de esfuerzo, bueno, pues podían darle a su hija estudios. Bien. Y heredado también de mis padres, y digo de mis padres, digo de los dos, aunque en sus carnes el que más sufrió fue mi padre por la tiranía del sistema franquista, sufrió años de cárcel, destierro y palizas y tal, pero mi madre, a su vez, una gran pensadora y defensora de su compañero, pues sufrió las consecuencias como tener que desplazarse desde un pueblo que se llama La Solana, de donde eran ellos, hasta Manzanares, a 14 kilómetros, en la provincia de Ciudad Real, a llevarle medio pan porque no les permitían llevar el pan entero para hacerle sufrir más a los familiares y a los propios presos. Entonces, pues desde que vine al mundo, porque además, como ya nací en el destierro de mis padres, porque después de lo que sufrieron de cárcel y de palizas y de sacrificios y de robos, que les robaron una casa preciosa que tenían, e incluso cuando fueron desterrados desde la Solana Don Benito, las tierras que estaban cercanas al pueblo, no sabemos quién se adueñó de ellas, que hicieron casas sin consultar con mis padres que salieron, claro, con tanto dolor de la Solana y luego les costó tanto, pues eso, que no quisieron remover la mierda, con perdón, que habían sufrido del capitalismo y dijeron que se traen, que con su pan se lo coman, como diría un buen gitano. Eso es lo que decían mis padres. Entonces quiero decir que la otra parte heredada de mis padres fue la ideológica. Por todo lo que fui conociendo de su sufrimiento, de yo mismo criarme y hasta que no tuve 17 años no conocí a mi familia, a mis primos, a mis tíos. Estuve, sí, con mis hermanos y con mis padres, pero no pude disfrutar de más familia por la tiranía del franquismo. Entonces eso fue haciendo crecer en mí, no digo tanto odio porque yo soy una persona que no tengo esa capacidad de odiar, pero sí de repeler lo que es injusto y lo que no debe de sufrir un ser humano por el capricho de otro.
aspecto de la clandestinidad, yo la viví de distintas formas. Me explico. Cuando yo vivía en Don Benito, pues el traslado de Don Benito a Villanueva de la Serena, que está a una legua, a 5,5 kilómetros, era diario, por circunstancias que sería muy largo de explicar. Y había un peón caminero, entonces esos abundaban en las, más que en las carreteras, los caminos, pero también en carreteras asfaltadas se mantuvo la casa del peón caminero. Y había una persona que era todo un intelectual, era peón caminero, pero podía haber sido ministro, más que muchos ministros que ha dado este sistema. Y él era un gran informador de todo lo que se movía en el campo ideológico, de la lucha ideológica de los pueblos del mundo. Pues yo me acuerdo había una serie de octavillas, los partidos revolucionarios imprimían y que las pasaban a través de estos enlaces. Y yo recuerdo Luis el Caminero cuántas veces me dio a mí octavillas para pasar indistintamente, porque estaba más o menos en el centro de Don Benito y Villanueva, o bien se las llevaba a los campaneros, que había unos campaneros en Villanueva con muy buena ideología, zapateros también, y a la inversa en Don Benito, algunos terreros que también el mundo artesanal, así como la agrícola era más, no digo del régimen en su forma más exacta, pero bueno, más conservadores. Sin embargo, el campo artesanal permitía a los trabajadores de ese campo desarrollo mental, porque tenían que hacer piezas especiales y tal. Y entonces, pues eso abonaba el que hubiese un sector más reivindicador de la justicia y de la verdad. Y entonces yo hice bastantes veces de enlace en ese sentido, de llevar octavillas informativas en un sentido u otro, vamos a decir, como voy hacia Don Benito o hacia Villanueva, que me facilitaba este hombre Luis no me sale la palabra. Sí. Entonces, pues tuve que hacer un trabajo clandestino, obligado por la necesidad que nos provocó un guardia civil con el título bien ganado, con seudónimo de El Malasombra. Y es que, bueno, mi padre, al ser desterrado desde la Solana a Don Benito, le dieron 200 kilómetros de distancia como mínimo, pues tuvo que buscarse la vida en distintos trabajos y acabó pues en el campo de la chatarra, comprando chatarra y tal. Y por una circunstancia que sería un poco larga de explicar, que ya las explico en mis trabajos literarios, pues por culpa de un cura que me castigó injusta y muy duramente con 11 años de edad, pero el castigo iba dirigido a mi padre, a dañar a mi padre, que era su enemigo. Pues mi padre sufrió una trombosis cerebral que estuvo 3 años paralítico, y entonces yo retomé los contactos que tenía para comprar chatarra. Y teníamos un carrito con una borriquilla
para trasladarme desde Don Benito de Villanueva, y el guardia civil, el mala sombra, me paró en la carretera y me puso 1000 pesetas de multa del dinero de entonces. Efectivamente, tuve que estar en la clandestinidad laboral, por llamarlo de alguna manera, porque al multarme con 1000 pesetas del dinero del año 55 o 56, bueno, no, es igual, y prohibirme y además amenazarme que esa primera vez eran 1000, pero que la siguiente eran 2000, solo por el delito de conducir un carrito con ruedas de goma, eh, con una borriquilla que, pues imaginaos, entre Don Benito y Villanueva 5 kilómetros y medio, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Así que la velocidad era de vértigo. Entonces, eso obligó pues que tuviésemos que dejar esa forma de conseguir ingresos familiares, y entonces pues un señor que estaba de guarda de un almacén de aquellos magnates de cuando lo del regadío de Extremadura, de los canales, todos Canales y Tábora y Duarte y Ginés y Navarro y no sé, toda esa gente que era muy del régimen, pues resulta de que tenían almacenes de montañas, de palas despuntadas y de picos, y entonces pues el hombre me propuso, oye, si tienes a quien podamos colocarle esto, bueno, el hombre me preparó unas aguaderas, yo iba en bicicleta, bueno, una historia, y lo tenía que hacer en horas introspectivas, a las 3 o las 4 de la mañana, para que los juntonares pues no me abordasen y me podía costar caro a mí y también por ende al hombre este que me facilitaba. Bueno, quiere decir que hay tantos tipos de clandestinidades, por decirlo de alguna manera, porque el sistema te obliga a ello, no porque tú busques la clandestinidad. A mí me ha gustado siempre ir con la cara descubierta y frontal, pero el sistema es tan hijo de los que lo fundaron, el sistema es tan hijo de los que lo fundaron, que te obligan a ir por caminos que en principio tú no harías en un sistema eh, que reconoce los valores del ser humano y que ayuda a los valores que se lo merecen. Bueno, cuando murió mi padre, que yo tenía 14 años, tuve que venir a Madrid a refugiarme pues, en unos hermanos mayores que ya estaban en Madrid, pero ello no fue tan fácil la vida, porque se dieron circunstancias que serían muy largas de explicar. Entonces, yo recuerdo en un viaje que hice a Andalucía con 16 años, en la búsqueda sí, de lo que eran los orígenes del flamenco, porque mis dos pasiones han sido siempre el flamenco y la justicia. Sí, he sido y soy justiciero, en el mejor sentido, no justiciero de eliminar a nadie, no, sino de poner las cosas en su sitio. Hay que hablar y dejar hablado, ¿eh? Soy enemigo de hacer daño a nadie, pero sí soy justiciero en el sentido de defender la verdad contra la mentira. Ahí sí que me encuentras, ahí siempre me encontrarás. Bueno, entonces, bueno, estaba tan harto de mi padre recién desaparecido con una enfermedad terrible y por causa de un cura loco, fascista, que pues estuve a punto de irme a Cuba con 16 años. Le faltó el canto un duro, como se suele decir, porque hice amistad con unos camaradas en Sevilla, pero mira por dónde, pues estaban perseguidos por los juntonares de la época,
y el mayor de ellos me empujó y me dijo: Felipe, corre y que tengas suerte. Y me refugié en una pensión y ya pues no sé qué pasó de ellos, no sé si fueron detenidos, en fin, ahí quedó la nebulosa, pero fue una cosa. Y yo la verdad que en aquel momento me había ido a Cuba, pero encantado de la vida, porque estaba asqueado, sinceramente. Luego, bueno, pues ya a la vuelta de Andalucía me pasé para conocer a la familia de mis padres, que no los conocía por las circunstancias del destierro y de la maldad del fascismo. Pero bueno, ya empecé a tomar un poco de ilusión. Luego llegué a Madrid, me presenté a un examen que se celebró en el Teatro Fuencarral de Madrid como cantante de flamenco. Obtuve la calificación de sobresaliente y me dieron el carnet profesional de artista. Ya, bueno, al poco conocí a mi novia, que ha sido la única que he tenido en mi vida y la mujer de mis hijos y la abuela de mis nietos. Y bueno, pues ya pues fue cambiando un poco, pero no obstante, en Francia, en Burdeos, para ser más exacto, pues tuve, con motivo de mi profesión de artista, estuve trabajando 3 meses en un tablao que se llamaba El Flamenco, propiamente dicho. Pues conocí a Enrique Lister, a través del padre del dueño del tablao, que era un exiliado de Valladolid, por más señas. Y bueno, pues tuve una conversación muy interesante con Enrique Lister. Estaba presentando el libro Nuestra Guerra. Él me aconsejó muy mucho: Felipe, llévate el libro en la cabeza, pero no te lo lleves físicamente, porque por H o por B en la frontera te hacen un registro y te puede costar caro. Efectivamente, así lo hice. Aceleré, lo leí varias veces y luego se lo regalé a este hombre que le enseñaba al padre de Tala. He tenido varias derivadas, por decirlo de alguna manera, en mi vida, entre lo que es un artista abierto al público y para todos los públicos, porque hay que decirlo, yo cuando me he subido al escenario no le pregunto a nadie: ¿tú cómo piensas? O tú cómo. No, yo, mi voluntad era agradar a todo el mundo y esa ha sido mi norma y así lo sigo haciendo todavía. Pero cuando he tenido oportunidad, cuando ya Enrique Lister vino a España y retomó la política activa con el PCOE, con el Partido Comunista Obrero Español, pues fue él que me solicitó, vamos, no que me solicitase, el que se puso en contacto conmigo en atención a aquel encuentro en Burdeos. Y ya pues bueno, entramos ahí y estuve unos años, incluso, bueno, pues estuve en Bulgaria como un portavoz, por decirlo de alguna manera, o mensajero del PCOE en Bulgaria. Estuve una temporada conviviendo con camaradas que habían luchado en España, los brigadistas internacionales, y algún camarada español como José Serrano, que se casó además con una búlgara, con Estesca, maravillosa persona. Y en fin, tuve muchos contactos de interés. También estuve
en un evento que fue organizado por los camaradas del PCOE en Bruselas, donde además tuve conocimiento de las personas que habían sufrido el acoso y algún tiro que les pasó rozando sus cuerpos por un tal, no se me ha ido el nombre, Isidoro, un tal Isidoro y sus adláteres que perseguían a los comunistas por las calles de Bruselas. Y creo que el tal Isidoro y sus adláteres pues fueron enviados allí por el señor Paco Rana, ese que tantos crímenes se llevó a la tumba con él. Y muchas cosas. Ha sido una vida tan diversa, con una mezcla. He tenido contacto pues con personas no exactamente del PCOE, pero en la línea de nuestra ideología, pues como de la memoria histórica. Hemos participado en eventos pues en el propio Ateneo de Madrid, de encuentros de personas muy dañadas, y que estaban en esa organización de la memoria histórica. He colaborado, incluso se han publicado poemas míos en libros que han publicado los de la memoria histórica. Mi vida ha sido, sin renunciar inevitablemente a mi profesión, he tenido que trabajar en el país o en el pueblo donde me parió mi madre, que se llama España. Pues hombre, a los jóvenes yo les diría una cosa muy interesante, que no escuchen mensajes que deriven hacia el mal, sino que busquen la verdad. Y la verdad hay quien, le pone un peso. No, es que cada uno tiene su verdad, cada uno... No. Eso es verdad, sí, que valga la redundancia, que cada uno tenemos nuestra verdadilla. Hay que distinguir entre la verdadilla de cada uno y la verdad universal. La verdadilla de cada uno, pues es eso, a uno le gusta el fútbol, a otro le gustan los toros, a otro le gusta ir al cine, a otros al teatro, hay quien le gusta la naturaleza, hay quien le gusta, sentarse en un café y pasarse la tarde tomándose un café y charlando con los amigos. Todo eso es muy respetable. Y no hay que imponerle a nadie nada en absoluto. Las aficiones, tanto de oficio como artísticas o deportivas, de la índole que se quiera, esas son muy de respetar y se deben de respetar. Ahora bien, otra cosa es la verdad universal. La verdad universal son los derechos humanos. Y eso no admite negociación ninguna. Quiere decir, la desigualdad a partir de la igualdad. Cuando todo ser humano tenga la oportunidad de formarse como individuo, sin trabas, sin fatigas
de no, mis padres no me pueden pagar unos estudios o no me pueden pagar esto o aquello que pueda favorecer mi formación como ser humano. Cuando todo eso se ha superado, el que más valga tiene sentido que obtenga mayor beneficio. Otra cosa es el abismo. Cuidado. Diferencias sí. Abismos no. Muy importante. Tiene que haber diferencias. Y son además necesarias para incentivar al ser humano. Para que el ser humano no sea Domecq. Faltaría más. Pero eso es una cosa y el abismo es otra. Porque no está justificado el abismo. No, no está justificado. No puede una persona ganar miles de millones. No puede demostrar que los ha ganado decentemente. Puede una persona, un buen ingeniero, un arquitecto, un buen doctor, especialista, un científico, bueno, pues obtener como plusvalía de su esfuerzo y conocimiento y como tal benefactor de la humanidad, pues una remuneración razonable que le permita pues tener bueno, pues una situación holgada y tal. Pero de eso a que te cuenten el cuento de que es que valía mucho para los negocios, no, valía mucho para explotar. Cuidado. No es que valía mucho para los negocios, no, es que valía mucho para explotar. Caiga quien caiga. Entonces yo lo que le aconsejo a la juventud es que sobre todo no escuche mensajes fatuos, faltos de contenido. Que indague, que se preocupe de quién le habla de verdad y quién le habla con engaño. Y no es una cosa caprichosa, ni siquiera es una cuestión de el partido tal o el partido cual. No. Es una cuestión del ser humano allí donde esté, con quien esté y en el momento en que esté. Pertenezca a este partido, pertenezca al otro, donde quiera que esté. Es buscar el equilibrio y la justicia y sobre todo, vamos, innegable la oportunidad de hacerse persona para a partir de ahí tomar el camino más adecuado. Porque si no hay una formación va a ser siempre un mandado, pero un mandado mal mandado. Porque a mí no me importaría que me mandase una persona que la considero más preparada que yo, nada que objetar. Pero que te mande un individuo porque tenga dinero y te lleve por el camino que a él le convenga en su pensamiento de explotador, no. Entonces, siempre que la persona que te demuestre una capacidad intelectual y un conocimiento profesional o de la índole que sea, que tú te rindas ante la evidencia y que no haya perjuicio en ello para ti, adelante. Pero ojo, dejarse llevar porque es que fulano, no veas, está forrado. Por favor, está forrado para él. A ti te va a mandar vamos, te va a coger como una peonza para que bailes
al gusto que a él le dé. Esto es muy importante. Así que formación, formación y formación. Muy brevemente tengo que decir que después de Angelillo, que la grabó o hicieron la filmación en el año 35, en el año 56 la estrené yo en el Circo Price de Madrid con 11 años. Estaba entonces Marisol Reyes, figura de su espectáculo, y por una circunstancia que sería muy largo de explicar, me invitó, o sea, me presentó el público que cante un muchachito extremeño de 12 años, y canté la milonga La hija de Juan Simón en el año 56 en el Circo Price de Madrid. Cuando acabé mi condena, cuando acabé mi condena, me vi muy solo y perdido. Ella se murió de pena y yo, que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y yo, que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. La enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo, y era Simón en el pueblo, ay, 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 el único enterrado. Él mismo a su propia hija al cementerio llevó. Él mismo cavó la fosa, él mismo cavó la fosa, ay, 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 susurrando una oración. Como en la mano llevaba la pala y en el hombro el asador, los amigos le preguntan y todos le preguntaban, ay, 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 ¿de dónde viene Juan Simón? Soy enterrador y vengo, yo soy enterrador y vengo, soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón. Gracias a
Felipe Lara, cantador, y Pablo San Nicasio a la guitarra. Muchísimas gracias, qué buena forma, ¿eh? De ya